¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, Nuria, encantado de estar aquí otra vez. Y Hoy nos además vamos con de viaje. Un extraordinario invitado que nos va a Sí. contar un gran viaje y Sí. muchas otras cosas. Escritor, historiador, filósofo Pedro Insua, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí, un honor para mí. Te hemos invitado para que nos hables de dos libros, pero uno fundamental que es el último, y es El orbe a sus pies, Magallanes y Elcano, cuando la cosmografía española midió el mundo, y el otro es este que tengo aquí, que es 1492, España y sus fantasmas. ¿Podemos decir que perteneces a la generación contra la leyenda negra? Puede ser. Porque no de sé. repente, Vamos a ¿no? ver qué pasa. Sí, es verdad. Esas cosas que pasan. El libro de Rocabarea de un pistoletazo, aunque había libros previos por gente, por ejemplo, Iván Vélez, que lo habéis entrevistado aquí. Sí. Iván Vélez escribió el libro suyo sobre la leyenda negra, que yo prologué, tuve el honor de prologar, pues un año antes del de Rocabarea salió. Y sin embargo, el de Rocabarea pues se situó en el disparadero, y sobre todo yo creo también, bueno, se dieron una serie de circunstancias, ¿no? Está muy bien escrito, y bueno, y sobre todo el catalanismo le hizo un favor muy grande a ese libro, creo yo, vamos. Sí, la oportunidad siempre es importante, sí, es que es verdad, porque es un libro impecable. Sí. Otro libro tuyo del que me gustaría que nos contaras un poquito es otro libro que también va a la contra, pero de otras cosas, que es el libro sobre Cervantes y el erasmismo, tan preconizado, ¿no? Y tan presunto y tan alabado de Cervantes, que tú mantienes una posición muy clara en contra de esa idea, ¿no? Sí, es un libro un año antes que el de 1492, el año anterior, en la editorial Encuentro, y es un libro hecho contra Batallón, contra la tesis de Batallón, Erasmo en España, pues la tesis que aparece ahí en torno a Cervantes, el erasmismo de Cervantes, la fuente filosófica de Cervantes. Bueno, esta cuestión se plantea en el siglo XX, ¿no? En el siglo XIX Cervantes era un genio y ya está, no tenía fuentes, era un genio. No tenía ideología. Era un genio lego, que le llamaban, y entonces pues se acabó, ¿no? Como en el siglo XIX la teoría del genio y del héroe y tal, pues funcionaba, pues no. Pero en el XX ya empiezan a decir, bueno, un genio, pero a ver, ¿de dónde bebe, no? Y entonces Menéndez Pelayo apunta al erasmismo, así de refilón, y Batallón, Américo Castro y tal, pues en una obra de Américo Castro en el año, no sé qué año es, del 35 por ahí, o del 25, no me acuerdo muy bien, se llama tantos, Pensamiento de Cervantes. Entonces ahí pues abunda un poco la tesis del erasmismo cervantino, aunque apunta a otras cosas. No es Castro es mucho más escéptico, que Batallón es el que se lo traga absolutamente, ¿no? Y entonces, bueno, yo en ese libro, marcando una serie de hitos, tanto biográficos como textuales, pues entiendo que es imposible, sobre todo porque el cervantinismo, por así decirlo, la filosofía que pudiera inspirar a Cervantes, que yo creo que tiene más que ver con el aristotelismo que con el erasmismo, aristotelismo que estaba en Sepúlveda, que estaban varios autores que yo trato de rastrear, Erasmo, uno de los elementos fundamentales del erasmismo es el pacifismo, es el irenismo, un irenismo más fanático prácticamente, ¿no? El que tiene Erasmo, y en Cervantes no aparece por ningún sitio, es más bien en contra. Es más, trato de subrayar la idea de que es contra Erasmo, no es que sea que esté al margen del erasmismo, sino es contra el propio erasmismo, ¿no? contra Erasmo, contra la tesis del pacifista que había cuajado en el siglo XVI en varios lugares, empezar en el propio luteranismo, ¿no? en parte, porque Lutero también se distancia, Lutero dice que el pacifista tampoco lo es, pero bueno, la cuestión es que ahí hay varias pruebas, sobre todo el discurso, uno de los elementos fundamentales textuales es el discurso de las armas y las letras, ¿no? de Cervantes, que yo creo que es una arremetida frente al erasmismo total y absoluto en toda la frente. Quijote es un arma también, ¿no? Como Enquiridion, es un poco casi un empate, yo creo. Enquiridion, la obra famosa de Erasmo, en el que digamos, Enquiridion es un puñal, y entonces Erasmo dice, yo voy a dar un puñal de defensa personal, ¿no? Pues él lo transforma en un libro de defensa personal, que es el Enquiridion, y el enemigo no es el turco, el enemigo son los pecados, es el tal, ¿no? Entonces ese libro sirve de manual contra el pecado, es un puro espiritualismo, ¿no? Y entonces, pues, Quijote es un arma también defensiva, ¿no? Que es una parte de... Y yo creo que da la réplica a Cervantes, que no es igual, no es que sea que esté al margen del erasmismo, sino que va contra el propio erasmismo. Es un poco la idea.
Si volvemos a Magallanes y Elcano... Bueno, una de las cosas que hay que decir sí. es que el libro, luego hablamos de otras cosas, pero también es un libro de aventuras, es decir, es un... Claro. Sí, es decir, el además libro hay tiene conexión, muchas facetas, pero una de las facetas que a mí personalmente, a mí me sorprendía un poco, ¿no? Porque no esperaba un relato tan vivo, tan interesante, tan atractivo de una aventura tan extraordinaria, ¿no? Sí, no, la verdad es que el material, digamos, en sí mismo, con solo ponerlo negro sobre el blanco, ¿no? Pues ya da para ser apasionante, vamos, es decir, tiene cierta relación con el Quijote, en parte, ¿no? Porque Quijote, la segunda parte del Quijote se la dedica al Conde de Lemos, de Cervantes, ¿no? Y al Conde de Lemos está dedicada también la obra de Argensola, bueno, es una petición de Argensola, es una petición del Conde de Lemos a Argensola, amigo de Cervantes, en 1606, la conquista de las Molucas, que viene digamos, esa obra, la conquista de las Molucas de Argensola, viene a poner la guinda de todo este proceso de la conquista del objetivo de la especiería, ¿no? La especiería es el objetivo de Colón, la especiería es el objetivo de Magallanes, por supuesto, y la especiería se conquista por los españoles en 1606, y es la conquista de las Molucas que escribe Argensola, amigo de Cervantes, y por encargo del Conde de Lemos, al que dedica Cervantes la segunda parte del Quijote, las novelas ejemplares y el Persiles. ¿No? Como decía José María, es un libro de aventuras, pero un libro también filosófico. Sí, esa es la pretensión, ¿no? El viaje de Magallanes Elcano no solamente es una aventura, digamos, es una aventura, por supuesto, tiene mucho de aventurerismo por parte de los que llevan esa iniciativa, que son Magallanes y Falero, que son los que digamos, plantean a Carlos V, Carlos I, pues la posibilidad de conocer una vía de conexión, un paso estrecho entre el Atlántico y el llamado Mar del Sur. De momento, desde Vasco Nuño de Balboa se llama Mar del Sur, pero no saben qué es eso del Mar del Sur, ¿no? Vasco Nuño de Balboa toma posesión del Pacífico y tal, pero no sabe lo que es el Pacífico, ¿no? Vasco Nuño de Balboa ve un mar allí, que por los indígenas y tal, dicen es un mar calmo, no sé qué, tal. Las arremetidas que da cuando se enfada ese mar, pues es grueso, ¿no? Mar gruesa, no sé, pero no tiene ni idea de las dimensiones, por supuesto, ¿no? Entonces, el viaje de Magallanes Elcano, claro, es el viaje que tendrá una profundidad histórica universal de primer orden. Hegel hablará del Día de la Universalidad, ¿no? Refiriéndose a esto en lecciones sobre filosofía de la historia universal. El mundo antiguo se viene abajo con ese viaje. Con el de Colón no está del todo claro. Con ese viaje el mundo antiguo y su concepción, la concepción pliniano-tolemaica, se queda atrás, se desmorona absolutamente ante Tienes una frase muy bonita, ¿no? Me ha gustado mucho, que dice: el mundo medieval se desmorona al paso de la armada. Eso es. Es como la proa de esos barcos va dejando la armada a popa, el mundo antiguo, el mundo tripartito, la concepción tripartita del mundo, todas las concepciones fantásticas de los antípodas, de la zona tórrida, inhabitable, las concepciones que había, por ejemplo, de la tierra sumergida en parte en un mar, en unas aguas, y parte emergida se viene abajo, ahí no hay ni mar que envuelva a la tierra ni nada. El hombre mide el mundo. Mide el mundo, lo ciñe, claro. Porque una vez, yo al final del libro, ¿no?, hago una comparativa con el sastre, ¿no?, que mide el mundo y hace el traje cartográfico al mundo. Es decir, la faz de la Tierra, por primera vez empieza a reconocer a partir de ese viaje. Los encargados de hacer los mapas, las cartas de marear, que llaman, que son, por una parte, Toreno, que era español, Toreno y Diego Rivero, que se incorporaron en último lugar, y el propio Falero, pues estos, a partir del momento en el que se produce ese viaje y las consecuencias cartográficas de ese viaje, pocos años después, los mapas de Diego Rivero son 1525, mapas mundis, 1525 y 1527, que incorporan toda esta exploración náutica y después cartográfica, que se filtra, digamos, al mapa mundi. Pues esa faz de la Tierra se empieza a reconocer en la actualidad, la faz actual se empieza a reconocer a partir de esos mapas. Es decir, uno compara el mapa de Juan de la Cosa del año 1500 con uno de Diego Rivero, el de 1525, por ejemplo, y claro, el mapa de Juan de la Cosa está en el ámbito mediterráneo, digamos, sí es reconocible, pero el resto es pura hipótesis, puro fragmentario, no hay reconocimiento de la faz de la Tierra. Sin embargo, los de Diego Rivero sí, en 20 años,
en 20 años hay una transformación brutal, es una revolución absoluta y total. Y esto se debe al viaje, fundamentalmente, un viaje que transforma absolutamente. El mundo estaba ceñido al ámbito mediterráneo, el mundo antiguo y medieval estaba ceñido al ámbito mediterráneo, el mundo, con las galeras y los que iban a portuganos, remos, ¿no? Tú lo dices, sí. Claro, cuando por razones geopolíticas, España y Portugal tienen que volcarse sobre el Atlántico, sobre el mar Océano, y explorarla por primera vez, resulta que no es un solo océano, que son 3, y esto es a partir de la exploración de Magallanes y Elcano, son 3 océanos, es decir, el Pacífico se descubre de verdad, es decir, todo el recorrido que tienen que hacer por el Pacífico tienen que atravesarlo, y entre América y Asia hay la mayor masa de agua del planeta. Esto ni por asomo lo tenían, no se lo imaginaba, o sea, no tenían ni idea. Y entonces, pues esto ocurre con Magallanes y Elcano. Y además después vuelve Elcano, en esa operación tan audaz que es la de Elcano, que dobla otro océano. Es decir, el mar de la India no estaba claro si era un océano. Qué gente más extraordinaria. Entonces, son 3 océanos interpuestos los que tienen que atravesar con esa exploración. Entonces, y hasta ese momento no se sabía que era 3 océanos. Y además siempre por mar. Es decir, se da la vuelta al mundo y todos los mares, los grandes océanos, están conectados. Esto también por mar. Hay que darse cuenta que el mar era un tipo de transporte, comunicación mucho más eficaz que la tierra, ¿no? La tierra hasta el ferrocarril es mucho más lento, mucho peor, ¿no? Las caravanas asiáticas, pues, que era la época medieval, ¿no? Pues Marco Polo, tal, Clavijo, etc. Claro, el mar es el ponto, es el puente, ¿no? Que llaman los griegos, es un puente, como puente aéreo que se llama, ¿no? Pues es un puente de comunicación mucho más eficaz, ¿no? Los caminos de la mar. Los caminos de la mar, sí, entonces, y son mucho más rápidos si la cosa va bien, claro. Pasa que está sometido a tempestades, a cosas que hay que controlar, claro. Pasa que es verdad que el estrecho queda muy abajo, y esto va a ser, es muy meridional, y esto va a ser desastroso, digamos, porque no se va a convertir en una ruta comercial, nada, a pesar de que los españoles, una vez que los británicos asoman la patita por allí, Drake, en 1578, pues asoma por allí, y entonces, desde el virreinato en Perú, se trata de neutralizar eso, y entonces se planea, se encarga a Pedro Sarmiento Gamboa, un personaje interesantísimo, completamente olvidado, gallego por cierto, como yo, para poblar el estrecho, porque la población del estrecho era muy primitiva, los patagones, entonces no había comercio, entonces para poblar el estrecho y fortificarlo, para que los ingleses no se conviertan en un paso para los ingleses, y el Pacífico sigue siendo un lago español, pues se trata de poblar, es un desastre absoluto. 2 poblaciones intentan hacerlo y no lo consigue. Esto lo narra muy bien Argensola, por ejemplo, y no lo consigue. Aquello termina en precario y se disuelven las 2 poblaciones que habían fundado Pedro Sarmiento de Gamboa, que es un personaje interesantísimo, de conocer a todos los piratas ingleses, a Cavendish, a Drake, por supuesto, todos terminarán en Inglaterra, después volverá, bueno, un personaje, una vida de lo más... ¿Qué condiciones se dan para que sea España y Portugal, pero lo que nos interesa a nosotros, España, la que protagonice este salto adelante, esta revolución, como tú dices? Eso es, ¿no? Fundamental. Los antiguos, los modernos, que es un debate que empieza en la época más o menos, que va a ser larguísimo en Europa, y España coge, en cierto sentido, la vanguardia. Bueno, es un término muy poco adecuado para la época, pero automáticamente pasa a ser uno de los países más modernos de todo. Sí, y no, totalmente. No. Está el mar, claro, nosotros somos un país marítimo, por mucho que a veces se nos olvide, pero... No, el emblema nuestro, la claro. clave está en nuestro propio emblema. Pero Plus ultra, hemos pasado. Sí, exactamente. Plus ultra, es decir, España, si significa algo histórico universalmente hablando, es que atravesó las columnas de Hércules, es decir, que desbordó el ámbito mediterráneo. Precisamente, esto es el significado, es decir, ¿y por qué España? Pero no porque tengamos un genio especial, yo ese tipo de consideraciones espiritualistas, rehuyo absolutamente de ellas, ¿no? Yo pretendo inspirarme en Gustavo Bueno, en las tesis que asentó en España frente a Europa y algunos otros libros, en un artículo en concreto que se llama La teoría de la esfera y el descubrimiento de América, de Bueno, un artículo muy extenso en el Basilisco, y que es ahí donde están las claves, creo yo, de este asunto, y por las que yo trato de explorar, digamos, esas líneas que traza él, pero penetrando en toda la documentación que hay sobre Magallanes, que hay que agotarla. Aquí no se puede hablar sin agotar la consulta, los archivos totalmente, si no, es mejor callarse. Entonces, aquí o agotas los archivos, los que haya, o si no, es mejor mantener en silencio, como decía Pitágoras, ¿no? Aquí son fuentes primarias, además, y esto es una de las cosas más significativas de España también. Es decir, que allí tomaban nota casi todo Dios. Para empezar, casi todo el mundo sabía escribir.
Buena parte de los marineros saben escribir, que muchas de las cartas, de los relatos, etcétera, son de gente, algunos son oficiales y tal, pero otros no, y saben escribir. Soldados, ¿no? Bernal Díaz del Castillo, era un soldado de Cortés, ¿no? Entonces, Cervantes era un soldado. O sea, la mayor obra para muchos de la literatura universal incluso, ¿no? Pero bueno, sin ser tan entusiastas, pues de la literatura española, vamos a decirlo, era un soldado, o sea que, con la formación de un soldado. Entonces, bueno, aquí, a empezar, es un registro escrito extraordinario, ¿no? Y entonces hay una documentación muy grande que puedes hasta saber el número de alcaparras que llevaban en el barco y demás, ¿no? ¿Y por qué España? Esta es un poco la pregunta, ¿no? La razón es geoestratégica, geopolítica. La razón primera, digamos, a partir de la cual, la causa primera, por así decir, el resto se van anexando a esta. Pero es una causa geoestratégica. Cuando cae Constantinopla en 1453, pues se produce un socavón, digamos, en el Mediterráneo oriental y divide a la cristiandad, la divide en dos, la asiática, la cristiandad asiática, que estaban por allí, un partibus infidelibus cristianos, ¿no? Y la cristiandad occidental, la más potente, digamos, ¿no? Está Roma y tal. Y entonces hay que restaurar las vías de conexión, tanto apostólicas como comerciales, con Asia, porque estaban cortadas por el turco. Y entonces las especias y tal pues se encontraban en los mercados, en grandes mercados, en grandes bazares de Estambul y del Cairo y tal, pero a un precio desorbitado. Y entonces allí Génova y Venecia pues se hicieron ricas más o menos con eso, pero precisamente en el ámbito mediterráneo había un extremo, en el final de la Tierra, en el Finisterre, había dos potencias que estaban mirando de cara a la pared, por así decir, castigadas al océano, mirando al océano y que no tenían mucha salida. Claro, cuando el Mediterráneo se queda bloqueado, el Mediterráneo oriental queda digamos, absorbido por el turco, pues para combatirle o se van de frente y no pueden, no tienen potencia para combatirle de frente, y entonces tienen que eludirlo, tienen que sortearlo, por así decir. Y tiene una teoría para sortearlo, que es la teoría de la esfera de Eratóstenes, del siglo III a.C. Es decir, el mundo es una esfera. Y si es una esfera, pues si vamos por el otro lado les pillamos. Y tomamos contacto con los asiáticos, con los cristianos asiáticos. Que suponía que en China había, según la leyenda, que el apóstol Tomás había ido por China, había tal, entonces no sabía muy bien. Las cartas que lleva Colón son cartas para el rey de Catay, según la versión de Marco Polo y tal y cual. Entonces, lleva dos cartas, Colón para entrevistarse con el rey de Catay, de China. Entonces, Portugal, las dos potencias atlánticas, tienen que engolfarse, tienen que meterse, como decían ellos, meterse en el océano, tienen que meterse. Y tienen, con las galeras, los remos no puedes meterte en el océano, tiene que ser con otros mecanismos, otro instrumental. Surge la nao, surge la carabela, surge toda la aguja de marear, es decir, la brújula, empiezan a haber una serie de mecanismos guiándose por las estrellas, un cielo más o menos movible, batiendo el viento en los mares y unas cáscaras que no tienen remos, con las velas y tal y cual, pues empiezan a adentrarse. Los portugueses hacen cabotaje por África. Entonces comienza la carrera africana, pero es de cabotaje. Entonces, cuando atraviesan el Cabo Bojador, aquello es que está enfrente el Cabo Bojador está enfrente de las Cabo Verde, y aquello es un hito fundamental, tremendo. Y esto un poquito más allá de esto del Estrecho de Gibraltar. Esto ocurre en 1430 y tantos. 100 años después se da la vuelta al mundo. Madre mía. O sea, Y nos queríamos perder el aniversario. Claro. Porque en España todo eso no o sea, interesa, a Portugal, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Es decir, que tuviera algún papel Portugal no tiene ningún sentido. Es un proyecto español, genuinamente español. Por esto. Claro. Es decir, la ruta que traza Portugal por la carrera africana se la cierra Castilla. En 1479 se firma el Tratado de Casovas y Castilla no puede explorar por ahí. La ruta meridional se la cierra. Entonces, ¿qué le queda a España? El occidente. No queda otra cosa. No le queda más opción. El Mediterráneo no puede ser, está el turco. El sur está Portugal, pues le queda al occidente. Ir al oriente por el occidente. Ir al levante por el poniente. Ir al este por el oeste, como se quiera decir. Esto es España y esto es el significado de España. Pero, claro, cuando van hacia el occidente, resulta que se encuentra un obstáculo tremendo, que es un continente entero que nadie calculaba que estuviera allí. Y el vínculo con ese continente pues es la historia de España, prácticamente, ¿no? Es decir, es América, pero tienen que sortearlo. El proyecto continúa. América es un fracaso para el proyecto colombino,
porque es un muro. Claro. Entonces, tienen que llegar al oriente. Y eso no lo han conseguido. Entonces empiezan, dice Anglería, que hay un verdadero furor por encontrar un estrecho para atravesar ese muro. Y lo buscan muchas expediciones. Solís se lo comen, no tienen la mala idea los indígenas de comérselo, a Solís en el Río de la Plata, donde creía que Solís, que por ahí podría haber un estrecho, y entonces y ya pues es Magallanes quien consigue averiguar ese estrecho. Después del descubrimiento del Pacífico está la llegada o el interés español por China, que se convierte en uno de los grandes puntos también del libro, ¿no? Con lo que se llama la empresa de China, al que le das mucha importancia en el libro. Me gustaría que un poquito hablaras de ese punto. Como he dicho porque además antes, es muy poco conocido, a pesar de que sí, se han publicado bastantes cosas últimamente, pero de todos modos sigue siendo un territorio casi muy inexplorado. Es cierto, no, el hecho de que no haya cuajado, pues probablemente ha hecho que eso sea así, pero China era el objetivo. Colón llevaba 2 cartas, como has dicho antes, ¿no? Era el objetivo con el que contactar, ¿no? Entonces desde el principio está China. Es cierto que con la apertura del Pacífico como entidad geoestratégica, digamos, pues los españoles tratan de ocuparlo todo él, ¿no? Y convertirlo en un lugar de primer orden desde el punto de vista, o sea, si la historia pasa a lo que llamaba Brodel el viraje del siglo, ¿no? En 1432 el Atlántico pero los españoles intentan que el Pacífico sea la base de su contacto con Asia está en el Pacífico, está a través del Pacífico, ¿no? Pero el Pacífico, claro, se puede en principio, a partir de 1522, se puede ir hacia el oeste, ¿no? Desde el este al oeste, desde América hasta Asia, pero no se puede volver, ¿no? Entonces el asentamiento va a ser muy precario. Y entonces hasta que no se establece un asentamiento más firme, y esto ocurrirá con Urdaneta, pues no, realmente es muy precaria también la estrategia española allí, ¿no? La geoestrategia allí depende siempre de Portugal. Las varias exploraciones que se hicieron pues fueron un fracaso, la de Saavedra, la de Grijalva, la de Villalobos, la última, pero a partir de Legazpi-Urdaneta se asientan, pues lo trata también en el libro, el asentamiento de Legazpi-Urdaneta, le dedico un capítulo entero, y entonces a ella, Urdaneta, que era discípulo, digamos que era del Cano, pues consigue dar la vuelta. Es decir, el tornaviaje llamado, desde Acapulco hasta Manila. Volver no podían, pues de Manila a Acapulco, bueno, de Manila a Filipinas a Acapulco, consigue establecer Urdaneta esa ruta, una ruta que durante 3 siglos recorrerá el galeón de Manila, ¿no? Una ruta comercial muy estable de 3 siglos. Sin embargo, la ruta magallánica se olvida totalmente. Tanto se olvida que en la Araucana, Ercilla cree que no está el estrecho, llega a dudar de que hay estrecho, incluso, ¿no? Ercilla, que escribe en 1570 y tantos, escribe Ercilla, y después lo atravesará Drake, claro que estaba el estrecho. Y entonces, a partir de ese momento, del establecimiento por Urdaneta, de la estabilidad y de la posibilidad de que el Pacífico sea recorrido todo el rato por territorio español, el hemisferio español, dividido en Tordesillas, pues entonces ya sí empieza una geoestrategia mucho más incisiva, digamos, en el extremo, donde está el antimeridiano, en la línea con Portugal, en la zona asiática, digamos, continental. Entonces hay dos opciones, se le plantean a España como opciones, digamos, a seguir, que son o asentarse en las Molucas, establecerse en las Molucas, o aspirar a China. Desestiman las Molucas muy al principio. España llega tarde y llega mal y llega en precario y tal, pero tiene la capacidad suficiente desde el punto de vista diplomático, con los portugueses ya sentados allí, para venderle a los portugueses las Molucas, que eso es una operación diplomática de primer orden, ¿no? O sea, llegan tarde, llegan mal, los portugueses ya están asentados allí por ir por el otro lado y cogen y se las venden. O sea, que es una operación diplomática impresionante. 350.000 ducados que le den, y con la posibilidad además de devolver el dinero y hacerse otra vez con las Molucas. Una cláusula que retrovendo, que se llamaba, y entonces podían volver a obtener las Molucas y a cambio del propio dinero que habían dado. Entonces le venden las Molucas, por lo tanto, a Portugal, y entonces las Molucas ya no son el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues China. China será el objetivo. Entonces comienzan operaciones de intentos y planteamientos de conquista de China, algunos pacíficos, otros militar. Conquista militar, varios. Francisco de Sande, gobernador de Filipinas, lo plantea militarmente, y el más importante de todos estos planteamientos es el de Alonso Sánchez, un jesuita
que había sido además el que había, como acción diplomática, había dado la noticia de que se había producido la anexión española de Portugal en 1580, ¿no? Este hombre pues es el que plantea a Felipe II en una serie de documentos un planteamiento más serio sobre la conquista, con la oposición de los propios jesuitas. Y entonces Aquaviva, que es el general de los jesuitas, le pone una especie de corrector, que es nada menos que José Acosta, para que le ponga palos en las ruedas para que no consiga plantearle ese proyecto a Felipe II. Es una situación de lo más curiosa, porque al final no lo consigue hacer, y le planta los documentos a Felipe II, eludiendo la vigilancia de José de Acosta. Es una cosa muy curiosa, pero hay una argumentación entre ellos, hay una discusión. José Acosta rebate la justificación de que haya, por parte de los españoles, una justificación válida para conquistar China. Partiendo del canon más o menos de Vitoria, se vuelve a la discusión, esta misma se renueva, por supuesto, con el tema chino, y entonces Alonso Sánchez decía, había dos características que no solamente Alonso Sánchez, sino muchos otros, mucha gente de primer orden, Martín de Rada, etcétera, que era China, había dos razones por las cuales los españoles teníamos justificación para conquistarla. Primero, su cierre, y por lo tanto violaban el Ius Communicationis. El Ius Communicationis de Vitoria, que era la justificación de la presencia de España en América, pues lo estaban violando, no dejaban comunicar. Y si no vas hostilmente, no te pueden dejar sin comunicación. La tierra es de todos y por lo tanto tú puedes ir a cualquier sitio, si no es hostilmente, claro. Claro, hay siempre la ambigüedad, ¿no? No es hostilmente o sí. Hasta que empieza a serlo. Hasta que empieza a serlo. Y entonces, esa falta de comunicación es uno, y otro de las justificaciones es el despotismo terrible del chino, peor que el turco. Es más despótico, es una tiranía más despótica, es el mandarinismo, ¿no? Más despótica que el turco. Y entonces, por eso, Alonso Sánchez entiende que hay justificación para conquistar China. Felipe II desecha el asunto, probablemente para no arruinar, no sé muy bien por qué lo desecha, pero para no arruinar lo que había hecho Ricci y Pantoja y otros jesuitas allí, de más o menos establecerse y con todo el problema de los ritos. Los ritos que vendrá después. Pero probablemente por eso entonces desecha, y además el fracaso de la Armada en 1588 es cuando lo desecha, en 1588, ¿no? Actualmente el mismo año de la operación en Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces se desecha y se vuelve a las Molucas. Es decir, como se desecha China, pues vuelven otra vez a las Molucas. Y efectivamente al final, en 1606, son conquistadas las Molucas por los españoles, pero una provincia rebelde, que había sido rebelde, que aparece ya por allí, que son los holandeses, finalmente se hacen con todo eso, esas Molucas, pues parte de Indonesia, colonia holandesa, ¿no? Finalmente los holandeses ganarán, digamos. Cuando te dicen que tus libros son patrióticos, ¿qué piensas? Bueno, vale, pues será accidental, o sea, yo tampoco... es verdad que desde el punto de vista, o en mis propios fines puede estar eso, pero eso, el valor que puedan tener no viene derivado de ahí, vendrá derivado, en tanto que libros de filosofía o libros de historia, si se quiere, o de filosofía de la historia mejor, del peso, de la consistencia documental que pueda tener lo que yo allí digo. Lo demás es pues, ideología, y la ideología es incompatible con la historia, a pesar de que está muy mezclada para muchos, por desgracia, pero la historia se mide por los documentos. La prueba del algodón de la historia está en la documentación, no hay otra, no hay más. No puede. Y entonces, pues bueno, hombre, España es, por ejemplo, el tema de la ciencia española, la polémica de la ciencia española en el siglo XIX y tal, no hubo ciencia, bueno, aquí es una prueba Estos son fundamental. Científicos. Estos son científicos, ¿no? Absolutamente. Además hay una revolución cartográfica, que esto sí se puede hablar de revolución, porque lo de Kuhn, hablar de revolución entre 1543, el libro de Copérnico, y 1687, el libro de Principia Matemática y Filosofía Naturales de Newton, 100 y pico años de revolución, pelín exagerado, o sea, el término es un poquito... Claro, mucha gente está muy presa de esa doctrina, que es una doctrina como muchas otras hay de filosofía de la ciencia, la de Kuhn. Parece como si fuera la única, muchas veces, los paradigmas, ¿no? Cambio de paradigma, no sé qué, ¿no? Eso según una doctrina más muy presa de la idea pragmatista de verdad, es decir, que la verdad es lo que se admite como verdad, cuando, no sé si, o sea, la Tierra giraba en torno al Sol a pesar de Ptolomeo. Cuando Ptolomeo decía que la Tierra ocupaba el centro, la Tierra estaba girando alrededor del Sol en aquel momento, o sea que hay una semántica,
poco la doctrina de Bueno, realmente un poco la que manejo yo también entre bastidores, ¿no? La teoría de la ciencia de Gustavo Bueno, que hay que tener una teoría de la ciencia para abordar estas cosas. Es un libro de filosofía de la historia. Bueno, no quiero que te vayas, Pedro, sin que nos cuentes qué está haciendo ahora la Fundación Gustavo Bueno, cómo va, qué intentáis hacer sobre todo, claro. Bueno, pues ahí hay varios, siempre hay muchísimos proyectos, siempre algunos cuajan, otros no. Gustavo Bueno Sánchez es una fuente de constantes y bueno, están tratando de sacar adelante las obras completas de Bueno, que ahora ya sí, pueden ser, una vez fallecido en el año 2016. Pues es un buen proyecto, sí. Sí, y entonces han sacado el primer volumen de España frente a Europa, precisamente, quizás la obra más llamativa y más demandada, seguramente. Y entonces, pues con ese proyecto están, y bueno, y con muchas otras actividades que siguen haciendo, ¿no? Pues un curso de verano ahora, con la Universidad de La Rioja, la EFO, llamada la EFO, la Escuela de Filosofía de Oviedo, que durante el año, pues todos los lunes, pues se reúne allí, pues va una persona, da una charla y se discute sobre esa charla y tal. O sea que hay mucha actividad. Bueno. ¿Y tú? Yo pues... ¿Vas a seguir navegando? No, alguien me ha encargado un tercer libro que es sobre el español. Sobre el español frente a... el español, la lengua. La lengua española. Es un poco una segunda parte de 1492, ¿no? Pues, la gramática de la lengua castellana de Nebrija, que es en agosto de 1492, pues en torno a esto, toda la problemática con respecto al español y como Coiné frente a las lenguas regionales, todo el problema del nacionalismo, pues asentándose en esos... fundamentos teóricamente lingüísticos para afirmar el hecho diferencial y todo este tipo de cosas, pues sobre eso, ahora estoy con ello, pero voy muy despacito, es un tema más difícil. En fin, Pedro, un libro la verdad que excelente y un trabajo arduo, El orbe a sus pies, Magallanes y Elcano, cuando la cosmografía española midió el mundo, Pedro Insua. Te damos las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Un placer, un honor estar con vosotros. Gracias, Pedro. Muchas gracias.